Doy paso a Leonor. Leonor es divulgadora científica. Viene hoy, gracias también a Monse, que ha sido la facilitadora de este evento. Y bueno, pues viene hoy a hablarnos de esas mujeres de la historia y algunas de la historia más reciente también que han hecho ciencia, pues con el objetivo también de que sirvan de referente a las generaciones presentes y futuras que nos verán por YouTube, gracias a Paulino, porque les dará vergüenza eso de venir aquí a la Casa de Cultura y nos verán desde allí. Bueno, pues poner un poco en valor ese trabajo. Os hacíamos referencia en la publicación, así conocíais algunas de las caras que salían en el cartel que hemos hecho para esta actividad. Y bueno, si leéis los nombres, pues algunos nos suenan a muy cercanos, pero realmente no las conocemos. Pues a ver si hoy podemos conocer un poquito más de ellas. ¿Vale? Ya sin más, te dejo, Leonor, todo el público para ti. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí, el lugar me está encantando, es un paisaje fantástico en todos los sentidos y me imagino el cielo que vais a tener aquí, eso sí que es el de envidiar. Y de verdad que agradecida mucho a todos por haber hecho posible este encuentro y bueno, espero por lo menos también contribuiros un poquito a tener una percepción de la astronomía y de esa aportación con hombre de mujer, porque la historia, ellas hicieron muchísimas cosas y muchas fueron desconocidas, pero afortunadamente hay cosas que ya están cambiando y hoy en día estamos rodeadas, como veis, en una exposición magnífica en la que vais a poder conocer cantidad de áreas de la astronomía fascinante en la que están destacando ellas también. Claro, ¿qué pasa con las de antes? Estas estaban muy olvidadas y siempre pues o firmaba el jefe o el marido, etc. Y entonces parece que ellas no existían. Bueno, como estamos a punto, nos quedan muy poquitos meses para vivir uno de los acontecimientos más extraordinarios, más increíbles y emocionalmente impactantes, que son los eclipses totales de sol, y he pensado que a lo mejor podría estar muy interesante que el enfoque de las mujeres de las que yo os pueda hablar pues tengan que ver con los eclipses, porque si os fijáis en cada área destacan muchísimas mujeres. Podríamos haber hecho hoy un repaso a multitud de ellas, pero he pensado, creo que lo mejor va a ser eso, porque así de alguna forma vais a saborear los eclipses con una mirada muy bonita, muy científica, pero también con muchas anécdotas que al final nos llegan, ¿no? Nos llegan, porque el eclipse no solamente toca la parte de la ciencia, sino que va a tocar también a lo que es la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, es que hace más de 100 años... ¿Alguno ha viajado para ver algún eclipse total de sol? Total. No. Claro, es que si lo hubierais podido ver, realmente entenderíais a lo que me refiero es un salto, va mucho más allá, ¿no?, de lo que es el concepto de un eclipse. Eclipses parciales, anulares, todo eso seguramente sí lo hemos visto, pero una totalidad hace más de 114 años, y creo que aquí incluso, concretamente en Cáceres, 128 años. Es decir, el último que se vio justo pasar por aquí total fue en el 1900. Entonces, bueno, pues obviamente pues no nos queda nadie que pueda decir, oye, yo estuve en aquel eclipse. Pues no nos queda la suerte, ¿no? Pero bueno, lo que nos viene ahora, de nuevo, es una oportunidad maravillosa para vivirlo, para compartirlo con amigos, familia, para emocionarnos, para hacer ciencia, para hacer fotos. Para luego decir, es que yo estuve y que aquello fue increíble, ¿no? Como veis, la oportunidad de esta visibilidad de este año, aunque toda la parcialidad es el óvalo grande, la totalidad total, o sea, donde va a caer la sombra de la luna y se hará de noche, va a ser una franja muy estrechita que, como veis, viene del Polo Norte, pasa por Groenlandia, un poquito por Islandia, o sea, zonas poco cómodas de transitar, ¿no? Y acaba en el norte de España. Entonces, claro, imaginaros, pues va a venir todo el planeta. O sea, de hecho ya hay una previsión ya por lo menos confirmada de 10 millones de personas que vendrán, más todos los miles y miles de los que estamos aquí en la península o en Canarias en general, que todos intentaremos disfrutarlo. Pero bueno, ahora iré viendo un poquito por encima. Comentaros que vienen 3 seguidos. El de este año para mí es bastante impactante, primero que es el primero
Y segundo, porque para poder ver la totalidad, vienen 2 eclipses totales y el tercero y último, el de este año 2026, sería, como veis, arriba a la derecha. Nosotros ¿veis esa estrellita que aparece en el mapa de la península? Ahí es donde nosotros nos encontramos. Nosotros venimos de un observatorio astronómico que está en mitad de la Mancha Toledana, concretamente en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre es fácil que ahora os acordéis, pues estamos en plena tierra de Don Quijote. Se llama Astroita, el centro. Entonces, para nosotros, desde este punto de vista, el primer eclipse nos va a pillar la totalidad con un 99,4%, es decir, no veremos la totalidad, pero sí habrá un pequeño hilito de sol que todavía se quedará, o sea, no tenemos la fortuna de estar dentro de la franja de totalidad, por muy, muy, muy poquito. En el año siguiente, que es el de 2027, la totalidad cae solamente, como veis, por la franja azul, es decir, en Cádiz, un poquito de Málaga y un poquito de Almería, nada más. Así que imaginaros la avalancha de gente que irá el año que viene a Cádiz. Entonces, bueno, que tenga por ahí la oportunidad de tener un alojamiento, pues imaginaros, ese año va a ser potente. Entonces, para nosotros será una parcialidad que no va a ser muy destacada, como veis en la foto del medio. Pero el del año 2028 será anular. Anular es decir que no va a coincidir los diámetros exactos de la Luna para tapar el Sol, por lo tanto la Luna, debido a que en esa parte de la órbita que va a pillar el eclipse, la va a pillar un pelín más lejos de nosotros y por lo tanto ese tamaño será un pelín más pequeño. ¿Qué ocurre? Pues que se asoma un poquito del aro solar, que pues se llama el aro de fuego, el anillo de fuego, pero no se hará de noche. No tenemos una caída de luz, pero no se hará de noche. Es decir, un eclipse total anular no tiene la espectacularidad de un gran eclipse total de sol completo. Por eso, desde este año merece la pena intentar ir a verlo en la zona de la totalidad. Nosotros, ya digo, estamos muy, muy raspaditos y en el centro astronómico pues siempre intentaremos, para todo el que no pueda viajar, al final esa responsabilidad moral y social de poder hacer algún evento para la gente que no pueda viajar, pues allí estaremos también. ¿Y aquí no lo vamos a ver? Aquí os va a pillar parcial, como a nosotros. En Extremadura le pasa exactamente igual que a nosotros. Nos quedamos, fijaros, de todo lo que es la... Mira, además, para este año, mira, en este mapita, ¿veis? Ahí la estrellita de Astroita que estamos ahí, pues veis, allí se ve muy bien ya la provincia de Cáceres y pues igual, se encuentra retirado de la línea de la totalidad, por lo tanto, aunque se va a poder ver, digamos, un porcentaje muy, 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 muy tapado, pero seguirá quedando un hilo de sol. Con que quede un 1%, no será total. O sea, no veremos esa caída de luz, esa sensación de ver ese estrellado, etc. Pero ocurre una cosa, este eclipse lo que tiene de peculiar es que nosotros estamos al final del recorrido. ¿Eso qué significa? Que lo vamos a ver ya muy tarde, al final del día, prácticamente a la puesta de sol, es decir, cuando apenas le queden 3 deditos para llegar al horizonte. ¿Qué ocurre en verano? Pues tenemos calima, mucha calima. Entonces, aunque aquí no va a ser total, como nos va a pasar a nosotros, la calima del verano podría favorecer, digamos, la atenuación de ese exceso de luz. En los eclipses que yo he visto, sé que en el 99% no debemos mirar al sol sin utilizar nuestra gafa de protección solar, o sea, de gafas de protección para eclipses. Entonces, puede que ayude el hecho de que al estar tan bajito el horizonte con la calima, digamos que filtre un poquito más, y sí o sí yo creo que va a resultar un espectáculo para el que no viaje a la franja de la totalidad. Lo digo por quien se quede en una zona fuera, que sepa que lo que va a ver es un eclipse un poquito diferente, pero no con ese espectáculo de oscuridad. Va a ser algo así como 2 puestas de sol, dos anocheceres. O sea, van a salir las estrellas por 1 minuto y algo, luego vuelve a salir el sol y luego se vuelve a ocultar. Entonces va a ser algo muy bonito, o sea, es algo... Mirad, como veis, por ejemplo, en estas fotos a la derecha arriba, eso es una imagen desde el momento de la totalidad, en la que en el cielo, arriba, hay estrellas, el fondo es azulado, azul oscuro, en el horizonte ahí hay sol, porque ahí es de día todavía. Entonces, tú estás bajo el baño de la sombra de la luna, y ese momento en el que miras al cielo, donde estaba el sol, lo que ves es una bola negra, porque en realidad estamos viendo el contraste de la luna por delante, que por contraste se ve muy negro. ¿La franja de la totalidad dónde está? ¿En el norte y en el Mediterráneo? Exactamente, entraría la franja de la totalidad, como veis, es justamente, a ver si me deja ver el ratón por aquí. Sí, perfecto, mira. El límite por arriba sería aquí, ¿vale?
y el límite por abajo sería aquí. Todo lo que esté aquí dentro lo va a ver total. En la zona del Mediterráneo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, toda esta zona de aquí, el Mediterráneo, toda esta zona de aquí también, y en Baleares también. De hecho, Baleares es el final del tramo, el final del recorrido. ¿Y qué fecha es? Es el 12 de agosto, perdonad que no lo he dicho. Sí, 12 de agosto, que además nos cae un miércoles, entre semana. Coincide, siendo 12 de agosto, con el máximo de la lluvia de las estrellas fugaces de las Perseidas. Que de hecho hay mucho revuelo, porque si finalmente quien esté en la franja de la totalidad esté despejado lo suficiente, pues a lo mejor hay suerte y alguna estrella fugaz se puede intentar. Pues eso sí que puede ser Si queréis, fletamos un autobús. un espectáculo. Y yo os diría que no, porque creo que merece la pena la experiencia, la aventura de ir, la experiencia de vivirlo, creo que merece la pena. Lo que sí os digo, actualmente, yo ya hace 2 años que empecé a escuchar, y es cierto que está comprobado que gran parte de los alojamientos de la zona de la totalidad están completos desde hace ya mucho tiempo. Entonces, ciudades, pueblos grandes, etc. Entonces, lo importante es para viajar allí, siempre hay que tener en cuenta, primero, que la zona de visibilidad nos permita ver el sol tan bajito, es decir, que no nos obstaculice montañas, edificios, etc. Luego, también importante, una logística cómoda, es decir, que allá donde vayamos pues podamos tener un sitio por donde podamos ir a un bar, un descanso, en fin. Si no, pues directamente cogéis y a una zona de campo, verlo y luego volveros a... Pero lo que sí es cierto, que una de las cuestiones es, ya se ha abierto a nivel ministerial varias comisiones, precisamente porque, sobre todo a nivel de carreteras, a nivel de desplazamientos, a nivel de sanidad, de salud, es decir, cualquier persona que tenga un problema puede estar las carreteras colapsadas. O sea, todo ese barullo existe y ocurre en todos los eclipses. De hecho, el del año pasado en Estados Unidos pasó, o sea, son cosas que ocurren en los eclipses. Entonces, bueno, la gente que lo sabe, pues viaja con antelación o luego se queda a posteriori tranquilamente esperando que se vaya despejando la... Esto es como cuando salimos del cine. Todos queremos salir rápido, la salida, ¿no? Pues esto va a ser igual. Entonces, es decir, un eclipse es para vivirlo, ir 1 o 2 días antes, descansar, disfrutarlo y luego después no salir con prisa, ¿vale? Así que bueno, ojalá, lo importante es que el tiempo esté bien para que todo el mundo que pueda disfrutarlo y el primer gran eclipse después de más de 100 y pico años que merece la pena. Esto es lo que normalmente hemos estado viendo en los últimos años, eclipses parciales. Siempre se tiene que observar o bien con filtros especiales o con las famosas gafas de eclipse. No nos valen ni gafas de sol, ni radiografía, no, olvidaros que todo eso ya no vale para nada. ¿Por qué? Porque sabemos que la radiación del sol es suficientemente dañina como para deteriorar la retina, y la retina no duele. La retina es un órgano súper sensible, muy delicado, pero que no tiene terminaciones nerviosas, por lo tanto, si se nos puede quemar sin querer por estar ahí y digo, ¡ay, el eclipse, qué guay! Pues no, porque al final lo que podemos tener es un problema y no merece la pena. Lo suyo es disfrutar con buenas gafas y solamente en el momento en el que empezáis a oír, ya empieza la totalidad y viene la luna hacia así el último destello y prácticamente se apaga el sol, hay gafas fuera, que ahí es cuando sí hay que mirar sin gafas, ahí es cuando empieza el espectáculo, ¿vale? Que es cuando ocurre esto. Y aparece la corona del sol, aparecen cosas increíbles, es un espectáculo que desborda los sentidos y las emociones. Y por supuesto vais a gritar, o sea, si vais a verlo vais a gritar, gritáis de alegría, de emoción, todo el mundo al unísono, ¡ala! Y todo, millones de personas dando voces. Es algo que vuelve, que une a todo el mundo, ¿vale? Muy bonito, pero ahora sabemos que científicamente se han estudiado, se conocen, se sabe lo que ocurre, pero es que históricamente un eclipse total de sol descabalaba los sentidos a cualquiera. Y claro, en una época en la que no se sabía lo que era, no se sabía lo que pasaba, estaba completamente ligado a los cielos, a los dioses, las protecciones, etc. Claro, si de repente el dios sol, es comido por la luna, pues aquí va a pasar algo. Entonces, ¿qué ocurría? Que durante muchísimos años, y nos remontamos de los documentos más antiguos que se conservan de predicciones, ¿no? Digamos, de confirmaciones de eventos de eclipses, se remonta pues sobre todo a la época en Babilonia, o sea, los caldeos, en China. Y hay uno, como por ejemplo concretamente del 2134 a.C., en el que aquí ya se quedaba por escrito, ¿no? que decía, bueno, los chinos consideraban que el eclipse se producía porque un dragón se comía al sol. Y que claro, para ahuyentar a ese dragón, para que el sol volviera a
a iluminar, a dar calor, a ser tan, porque era súper importante, pues lo que se dedicaban a gritar, hacían sonar los gongs, tambores, montaban muchísimo ruido. Y al poquito tiempo, directamente, pues la luna volvía a moverse, volvía a salir el sol y era como, uy, qué bien. Entonces, ¿qué pasaba? Que era muy, muy, muy importante saber predecirlos, o sea, estar anticipado, saber cuándo iba a haber eclipses, precisamente por eso, por la importancia que tenía. Y concretamente, en este eclipse, pues claro, los astrónomos que en aquellos años eran más llamados astrólogos, porque además de todo, pues hacían predicciones, en aquellas épocas estaba todo muy mezclado. Pues se ve que se habían ido de copillas, se estaban tomando un chispazo y no hicieron bien los cálculos. Entonces se equivocaron, erraron en las fechas y eso a los jefes, a los reyes de la época, a los que estaban reinando en aquel momento, pues no solo no les sentó nada bien, sino digamos que el destino de esos astrólogos pues fue pasar directamente al otro lado del mundo. Total, que bueno, se los cargaron. Entonces, claro, fijaros la importancia, ¿no? Realmente era algo que había muchísimo peso, ¿no? El eclipse era algo que ocurría arriba, donde estaban los dioses, los cielos, y aquello era como, no, tenemos que saber, ¿no? Es cuando ocurren los eclipses. Y es curioso porque de forma cultural, con la mitología que hoy sabemos, iban relacionados muy íntimamente con pues, signos de mal augurio, intervención divina, los mitos, las leyendas. Si fijáis, en todas las culturas hay representaciones de los eclipses. Y siempre alguien se come al sol. Allí hay mucha hambre en el cielo, y entonces siempre es un animal comiéndose a otro, un dragón, o sea, digamos que ahí en el cielo siempre que pasaba algún eclipse, pues era algo fatídico, ¿no? De algo malo va a pasar, etc. Entonces, bueno, al final ha llegado a nuestra cultura incluso, todavía, a día de hoy, asociado a cosas malas, ¿no? A cosas, algo malo va a pasar, o voy a perder esta guerra, esta batalla, etc. Y tanto es así que, por ejemplo, en las películas hay mucho cine en el que aparece la figura de un eclipse, aparece el recurso de un eclipse asociado a algo malo, o a algún suceso, a alguna venganza, algo que no debe ser contado y que ocurre como a escondidas. El eclipse siempre aparece como un elemento un poco que se escapa del alcance del humano, ¿no? O por ejemplo, esta película se llama precisamente Eclipse Total. Esta es el Eclipse Total del año 95. Es una historia muy curiosa, no lo cuento porque no os hago spoiler, porque a lo mejor os interesa verla. Es una peli muy curiosa. Pero luego tenéis, por ejemplo, Apocalipto, que está basada en la cultura maya. Sabéis que los mayas sí hacían sacrificios humanos, y precisamente es la escena de un eclipse total de sol que define el desarrollo de la película, y en base a ese eclipse pasan cosas que, bueno, al final es verdad que en algunas culturas, pues al final se lo tomaban decisiones un poquito drásticas, la verdad. O por ejemplo, esta película que se llama Hermana Muerte, esta es más reciente, y es la historia de una novicia, esta es española, además, de una novicia de aquí de España, y además una joven que tenía poderes, tenía cierto tipo de poderes, y entonces resulta que ejerce sus poderes sin darse cuenta que está empezando a ocurrir un eclipse total de sol, y ahí ella no puede hacer absolutamente nada y se queda como extasiada en el momento. Y aquí lo que aparece es que la escena de la película, pues lo que le ocurre, pues lo que te pasa, que si miras al sol, pues te cargan te quedas ciega. Y entonces, bueno, eso es un poco, en la historia aparece ella como acaba perdiendo la vista, y hay una historia asociada a toda esta situación, ¿no? Como veis, al final el eclipse siempre o avisa de algo malo, o te pasa algo malo, etc. Jolín, digo, no hay ninguna película que hable del eclipse como algo guay, como algo emocionante, o como una aventura de un viaje o algo, nada, siempre que pasa algo malo. Pues hay una que sí que mola mucho, y es una película que se llama Barrabás, a lo mejor si la conocéis, ya está un poco antigua, de este cine súper bonito, ¿no? En el que además la aparición del eclipse que va asociada a la historia, en la que hay una información en la documentación en la que dicen que hubo en el momento de la crucifixión un oscurecimiento del cielo que no era muy normal, etc. Entonces, en ningún momento dicen que sea un eclipse, pero hay quien ha sugerido que podría haber sido un eclipse. Pero si os fijáis por fechas es imposible,
Porque un eclipse será cuando es luna nueva y en la crucifixión tiene mucho que ver la historia con la luna llena, justo todo lo contrario. Por lo tanto, lo más probable es que no fuera un eclipse. Pero en la película de Barrabás deciden grabar la escena de la crucifixión con un eclipse total de sol y lo que hizo el director fue esperar expresamente a que hubiera de verdad un eclipse total, y esta grabación es auténtica. Es decir, que tenía a los actores castigados sin poder mirar al eclipse, encaramados en la cruz, y no podían ver el eclipse. Entonces, claro, todos los que estaban abajo, pues imagino, no tuvieron que interpretar mucho, porque realmente estaban alucinando lo que estaba pasando. Entonces fue un acierto que el director quisiera esperar, retrasar el rodaje para hacer precisamente esta escena, que es para mí es la única que yo conozca en la que se ha rodado una peli con un eclipse total de verdad. Entonces, la verdad es que mola mucho. Es curiosa, desde luego, y ya os digo, es una pasada vivir un eclipse total de sol. Al menos uno en la vida hay que verlo, ¿eh? Siempre. Y el que ve uno, la frase de después es: ¿y cuándo es el siguiente? Por algo es eso. Bueno, remontándome un poco a la parte de la historia, lo cierto es que durante mucho tiempo el eclipse era muy desconocido, los astrólogos de la época hacían sus cálculos, etc. Y hay una historia, por ejemplo, como en el caso de Tales de Mileto, fue el que hizo una predicción en el que pues, avisaba el cálculo decía que en tal fecha iba a haber un eclipse. Entonces, este historiador dejó por escrito ese dato, y parece ser que es la primera vez en la que se deja constancia de que hay una predicción calculada matemáticamente sobre lo que iban a esperar, ¿no? Es decir, se espera que va a pasar este eclipse. Y es que, claro, había una batalla, pues bueno, estaban ahí en guerra, dos pueblos, pipan, y no paraban. Y pasaban los meses, y pasaba el tiempo y aquello no paraba. Entonces, usaron, en este caso, los eclipses precisamente para conseguir que se parara. Y así fue, y eso es lo que ha dejado por escrito. Entonces es curioso porque parece ser que en estos años ya eran conocedores de lo que hoy se conoce como el ciclo de Saros. El ciclo de Saros es un ciclo que ya se calculó muchos años atrás, hablamos de los caldeos, o sea, en Babilonia. Estos astrónomos sí que es cierto que llegaron a la conclusión, a base de observar, que la luna y el sol volvían a repetir volvían al mismo punto, comenzaban a repetir exactamente el mismo ciclo, exactamente la misma trayectoria del cielo cada 18 años y 11 días. Este ciclo es el que se conoce como ciclo de Saros, aunque ellos no lo llamaron así en su momento, pero estaba el cálculo hecho. Es curioso como, por ejemplo, pasado el tiempo, concretamente fue un Halley, os suena Halley, ¿no? Cometa Halley. El Halley cometa, que tiene el nombre de este astrónomo, que fue el que dio su apellido, dio su nombre. Pues si descubrís un cometa, ponen el nombre del cometa, que eso sí que es verdad que lo siguen haciendo. Fue precisamente Halley el que dejó, digamos, constancia por primera vez de la palabra Saros, en este caso Sar, el origen del nombre de este ciclo, y parece ser que el origen de este nombre también se remonta a la época de los caldeos. Y hay una cosa muy curiosa, como veis en la parte de abajo, a la derecha hay una fotografía de lo que es la máquina de Antiquitera, es una máquina que se encontró en Grecia, y es una máquina que no se sabía lo que era, que bueno, pues parecía una máquina de calcular, pero ¿cómo van a hacer una máquina de calcular en aquellos años, no? ¡Qué locura! Han encontrado varias, muy poquitas, pero parece ser que por la parte de atrás está lo que dicen que pueden ser las instrucciones de cómo se maneja, ¿no? Lo que es el manual del uso. Y ahí es donde aparece en una de las siglas el símbolo SAR, que es de donde ha podido, digamos, basarse para entender que probablemente esto era una máquina para calcular eclipses, para calcular cuándo se iban a volver a producir eclipses. Los antiguos yo creo que sabían mucho más de lo que pensamos, porque obviamente ha ido perdiéndose mucho por la historia y probablemente sí que sabían y tenían máquinas ya para hacer cálculos, ¿no? O sea, sus calculadoras. Es que lo que es luego la ciencia avanzó muchísimo más de lo que imaginamos y se hicieron muchísimas cosas. Antes es cierto que se observaba más, no hay la instrumentación de ahora, pero fijaros, los eclipses sirvieron para, por ejemplo, hacer unos cálculos, como en este caso calcular las distancias,
calcular la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, etc. Y la verdad es que no erraron mucho, o sea que consiguieron hacer bastantes mediciones bastante acertadas. También se empezó a hacer con los eclipses ciencia ciudadana, algo que también hoy se hace. Pues en este caso Halley pedía a la población, oye, necesitamos que me calculéis exactamente qué tal el punto, O sea, y eso es una de las cosas que hoy en día se sigue haciendo. La población puede ayudar y colaborar con sus observaciones particulares desde su casa o simplemente contribuyendo a la ciencia. Pero no solo eso. Hubo un tiempo en el que se pensaba que la Luna tenía atmósfera. De hecho, precisamente, Kepler fue el que sugería que ese aura que se veía alrededor del Sol durante los eclipses era algo así como la luz del Sol que se reflejaba en la atmósfera de la Luna, pero era una hipótesis, él pensó que podía ser así. Entonces pasaron bastantes años, por lo menos 100 años todavía, hasta que finalmente se demostró que no, que tenía que ver más con la propia atmósfera solar, algo que pertenecía al Sol. Y además, pues bueno, tenemos a José Joaquín de Ferrer, que fue un astrónomo español que acuñó el término corona, que es el que hoy en día seguimos usando, para referirnos a esa aura que se ve visualmente, en realidad es la corona solar. Es precisamente lo que se extiende más allá del Sol y que es tan importante hoy en día de estudiar, y ya veréis por qué. Otra cosa que sirvió los eclipses, pues para demostrar que el planeta Vulcano no existía. Una época que se pensaba que había un planeta más entre el Sol y Mercurio, porque claro, unos decían que lo habían visto. Bueno, hay que creerse que el hombre lo viera o no lo viera, pero obviamente no lo vio. Pero también es cierto que la órbita de Mercurio tenía una forma de moverse diferente y pensaban, no, lo más probable es que haya otro planeta perturbando su órbita y por eso se mueve así. Total, que utilizaron precisamente el eclipse de 1860 para observarlo, fotografiarlo y darse cuenta que efectivamente ese planeta no aparecía por ningún lado. Aunque hay muchos mapas antiguos que lo incluyen. Es bonito, porque históricamente es bonito ver que están ahí. Vulcano no existía, obviamente, pero ya digo, vinieron además precisamente en ese eclipse a España, precisamente con esto era una de las motivaciones para estudiar. Pero, por ejemplo, otra cosa importante, y esta es una de las más gordas, ¿no?, que fue que con un eclipse total de Sol se pudo demostrar la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Entonces, medían la televisión de la luz y se daban cuenta que la gravedad del Sol distorsionaba la posición de las estrellas porque distorsionaba la luz, es decir, hacía que la luz se curvara, ¿vale? Entonces, claro, se tomaban una foto de un campo de cielo y luego cuando el Sol se ponía delante durante un eclipse y es tapado por la Luna, esas estrellitas se volvían a ver. Y lo ideal era, pues, comprobamos con eclipse y a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, la posición de las estrellas se cambiaba. Y esto fue la clave para pegar un salto en la física. Y esto además fue una de las causas que motivó a mucha gente, entre ellos a algunas de las protagonistas de hoy, precisamente para iniciarse en la astronomía. Bueno, pues así como un poco vámonos aquí no vamos a China, ni a Japón, no venimos aquí a la península ibérica, y un pequeño recorrido por algunas de las historias y anécdotas que pasaron en estos eclipses de antiguos. Bueno, tenemos del 1860, 1870, y después vienen otros 3 seguidos, que es el 1900, el 1905 y 1912. Como ahora que tenemos 3 seguidos, pues estos fueron los últimos que ocurrieron en la península. Y están dibujados en el mapa de abajo. Veis que, por ejemplo, el de 1900 pasa por Cáceres, precisamente, viene por todo Cáceres, pasa por La Mancha. Es decir, primero pasó por aquí y luego pasó por nuestra casa. Este es el único eclipse que tuvimos. Después de 1900 no hemos vuelto a tener uno por aquí. Y el resto, los otros 2, pues pasaron más por el norte. Y los eclipses, como veis, sirvieron no solamente para la ciencia, sino también para mejorar la instrumentación científica de la época, y además aparecieron algunos de los grandes observatorios históricos que hoy todavía conservamos. La verdad es que cada eclipse realmente ha sido un catalizador de muchas historias, ¿no? En el de 1860, por ejemplo, hubo 2 grandes expediciones, una fueron a Castellón y otras a Álava. Venían de expediciones, pues, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y claro, el despliegue de todo lo que se hacía, pues imaginaros en una época en la que venir en barco desde por ahí, pues era toda una odisea, ¿no?
Una de las cosas curiosas fue que, por ejemplo, Warren de la Rue en Álava precisamente lo que hizo fue tomar las que probablemente son de las primeras fotografías de eclipses que existen en la historia, porque hasta entonces era todo observación visual y anotaciones y dibujos. Pero en esta época ya empezó la fotografía. Quizá esta yo creo que es una, si no es la primera, pues poco le falta. En el siguiente, en el 1870, este pasó por Cádiz, ¿vale? Este fue un eclipse que pasó por Cádiz, del que queda además un cuadro, este es muy bonito, en el que además hay un montón de documentación relacionada sobre todo con lo que hicieron los astrónomos que vinieron concretamente desde Harvard. Precisamente desde Harvard llegaron muchísimos astrónomos. Como veis en todos ellos prácticamente siempre aparecen los astrónomos hombres, los que llevaban proyectos, los que eran jefes de departamento, los que eran directores, etc. Pero en estas expediciones había mucha más gente. Y es verdad que también había parejas, o sea, las esposas de los astrónomos, pero también hubo astrónomas, mujeres que sin ser profesionales también eran especialistas. Como ahora mismo en una asociación astronómica, pues hay compañeros, chicos y chicas, una chica de astronomía tiene su telescopito y se mete en un proyecto a hacer cosas. Pues en esta época hacían lo mismo, solo que ellas no quedaban luego registradas. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos, Benjamin Peixe, que fue precisamente uno de los importantes, ¿no?, de esta expedición. Y es curioso porque de todos los informes que quedan, hay uno que es precisamente de su esposa, porque lo ponen así. Y digo, mira, ella tenía peso específico suficiente como para no necesitar que pongan que era su esposa. Era una astrónoma perfectamente como ellos. Entonces ella hizo uno de los informes más impactantes que se pueden conseguir por internet. Luego veréis que lo podéis descargar por internet y lo podéis ver. Escritora, científica social, también feminista, y que ella intentaba luchar porque ese espacio científico lo pudieran también ocupar las mujeres, pues con todo su derecho, obviamente. El nombre que tiene es una maravilla, no he vuelto a conocer a otra mujer con este nombre, Medusina. Es que, qué nombre tan tierno, es que bonito. Y Pina era el nombre más con el que se le conocía, digamos, entre los compañeros de esta expedición. Pero es curioso porque realmente de ella no solamente han quedado documentos y trabajos bien escritos, muy bien escritos, sino que luego también se conservan dibujos de la corona solar. Vais a ver que durante toda esta época la fotografía estaba naciendo, llevaba muy poquito tiempo, no estaba muy perfeccionada, entonces conseguir guardar y conservar la información científica que se observaba de la corona solar se tenía que hacer todavía con dibujos, porque era como mejor se podían detectar todos los filamentos. El sol es como si salieran cabellos plateados, ¿no? Entonces esos detalles en la cámara, la fotografía no se conseguía. Entonces los dibujantes, los astrónomos, aunque no se les diera bien el dibujo, aún así hacían sus dibujos. Y esto, por ejemplo, es de ella, y esto es uno de los dibujos más, para mí, muy bonito, ¿no?, de una época. Nos vemos en 1900, aquí, nos venimos aquí a Cáceres. Tenemos aquí nuestro paso del eclipse, como veis aquí, pues presencia. Hay documentación, muchísima documentación de este año. De aquí, sobre todo, de aquí vinieron grandes expediciones y aquí se hicieron trabajos súper bonitos, tanto de dibujo como de fotografías. Como veis, varias de las expediciones que se movilizaron para este eclipse, incluso pusieron más trenes, porque empezaba a ser interesante para el turismo. Es decir, de repente los eclipses empezaron a ser una cosa interesante, ¿no?, para que no solamente fueran los científicos, sino la gente quería disfrutar. Entonces teníamos, por un lado, comisiones científicas importantes que venían de todo el mundo, con sus fotos, sus dibujos, y luego un montón de gente que venía a hacer turismo, que se cogían sus trenes, y que te encuentras, pues, por ejemplo, desde que te hacen un menú para venir a disfrutar del eclipse, a hacer, por ejemplo, el turismo de cualquier tipo. Luego tenéis, por ejemplo, cosas como, la siguiente. Ya digo que en estos años una de las cosas más impactantes es que, claro, de cara a la sociedad, el interés cada vez iba en aumento, y también es cierto que había mucho desconocimiento de cómo se observaba un eclipse, cómo se disfrutaba y cómo se comprendía. Porque ya la parte de la ciencia poco a poco se iba haciendo cada vez más cercana al público general, y ahí se empezaba a conseguir desde motivar a vocaciones científicas, generar interés en el público en general para todo lo que fuera el envoltorio de la ciencia,
y el eclipse desde luego no se quedó atrás. Como veis, por ejemplo, en la foto de ahí arriba, esa mujer divina con su traje espectacular se hizo una máscara. Aparte de llevar la parte de los ojos como si tuviera ahí dentro unos filtros, se hizo una capucha entera para evitar, porque claro, también había mucho miedo, ¿no?, por mirar al sol. Entonces, claro, en este caso ya digo que había cantidad de opciones. Estas enfermeras, que también se fabricaron sus propias gafas, pero luego, como veis, la mayoría de la gente lo que hacía era pues tiraba de negativos, radiografías, cristal de soldador, etc. Hoy en día es verdad que, como vais a ver, todo esto ha cambiado mucho. Niños, por ejemplo, en un colegio, que para no mirar al sol, al no tener filtros, les enseñaban a mirarlo a través del reflejo del agua en un cubo. Hoy ya digo que lo que prácticamente esa parte está más que instaurada, bien explicada, y aún así hay que seguir haciendo mucho hincapié y divulgación en una observación solar segura. ¿Por qué? Porque en un momento dado pues alguien a lo mejor pues, se lo toma un poquito más a la ligera. Y es que es evitar sobre todo los riesgos de cualquier daño, que a lo mejor no son inmediatos, pero pues son a largo plazo. Entonces hay que evitarlo. Una buena gafas de sol, que son baratas, que uno las guarda bien y le van a durar para todos los eclipses. Y además que es el filtro más seguro para poder mirar al sol. Si no lo tenemos, pues proyectamos a través de un agujerito, hacemos una cámara oscura y proyectamos nuestro sol y podemos ir viendo la evolución solar. Que esto hoy en día también se puede fabricar, sobre todo con los peques, que es un taller muy chulo. En este mismo eclipse, pero al otro lado del charco, teníamos a un señor, se llama Neville Maskelyne, que era, pues empezó siendo mago, luego director de cine, o sea, se daba muy bien todo lo que eran los audiovisuales. Y dijo, me encanta la astronomía, me ha dado tan fuerte por la astronomía que me voy a dedicar precisamente a esto. Entonces, claro, todo el know-how que tenía, pues dijo, pues yo voy a coger, como soy director y grabo, pues voy a grabar un eclipse total. Y por lo menos que sepamos, esta es la grabación más antigua que se conserva en vídeo de lo que fue este eclipse solar. Anterior a él probablemente va a ser muy difícil que aparezca, y si hubo, desde luego ya no se conserva. ¿Qué pasó? Pues que aquí el eclipse pasó, el de 1900, entró por Cáceres, pasó por el centro, por toda la Mancha y acabó en la zona de Alicante, por toda la parte de Alicante, etc. Y ahí pues tuvimos varias comisiones que fueron también muy muy potentes. Vinieron de Francia, el astrónomo más influencer de la época en astronomía, pues Camille Flammarion. Era uno de los más sonoros, ¿no?, el más popular. Entonces, claro, imaginaros la que atrajo solamente su presencia, en este caso en Elche. Aparte de grandes astrónomos que le acompañaron, pues él lo mismo, él apareció allí también con un montón de instrumentación, de proyectos científicos, etc. Es curioso porque una de las cosas que cuentan, aparte de la documentación que se ha conservado, todos los informes de tanto los franceses como ingleses también que estuvieron, dijeron que Elche no volvió a ser la misma. El cambio que se le generó a la ciudad por el impacto que trajo el eclipse fue a todos los niveles. Y de hecho, para llegar allí, llegaron por barco, desembarcaron todo el instrumental directamente en la costa, y los marineros que llegaron con el Teseo, que es un barco donde pues, estaba lleno de marineros, que dijeron, bueno, nosotros los descargamos y cuando termine el eclipse ya volvéis y nos vamos. Y en ese tiempo pues, lo que hacían era entretenerse, sacaron lo que era un balón, una pelota, y jugaban a una cosa que luego se supo que era el fútbol. Y por eso dicen que probablemente el fútbol entró en España gracias a este eclipse, porque lo importaron directamente estos marineros. Al menos eso cuentan, no se sabe muy bien, yo tampoco he indagado mucho en la parte futbolera, pero desde luego sí que en la documentación sí aparece. Y ya en estos eclipses aparecieron mujeres fantásticas. Como veis, en muchas de las fotografías que se conservan están trabajando pues, ahí con sus cámaras, los hombres, veis esos trajes, esa época con esa estética, ¿no?, de vestuario, y ellas que veis ahí no son esposas de astrónomos, eran mujeres también del equipo científico, y cada una tenía su propia misión y su propia labor, tanto fotográfica como de observación. Y ya veréis que ahora de estas también hay algunas muy, muy curiosas. El año 1905, que para mí es uno de los más impactantes, es el año del eclipse que pasó, en este caso se observó también en León, comisiones de Francia que llegaron muchísimas también para hacer la observación. Como veis,
el instrumental cada vez era más grande, más apoteósico y más de todo. Y una de las misiones de esta época era, habían descubierto al observar el Sol, tomaban los espectros, ya sabéis, igual que cuando llueve y hay sol se forman los arcoíris, o sea, la luz atraviesa las gotas de agua y se genera ese efecto prisma y se descompone la luz blanca en todos los colores del arcoíris. Bueno, pues la espectroscopía lo que hace es eso, descompone la luz, en este caso de las estrellas, y podemos conocer la composición química, algo así como el DNI que tienen las estrellas, y en el caso del Sol, pues conocer el DNI, qué elementos químicos hay en la superficie solar. Pues encontraron una cosa que la llamaron el coronium. En la corona solar apareció un elemento que no se conocía. Lo llamaron coronium precisamente por eso. Luego se supo que era hierro muy caliente, en un estado muy caliente, que se encontraba precisamente en esta parte del Sol. Y a partir de ahí todas las comisiones científicas se volcaron, ¿no?, en la parte de la espectroscopía. Es una de las experiencias más apabullantes. Y de hecho, pues como veis, algunos de los proyectos que se hicieron pues fue intentar interpretar qué es lo que le pasa a la luz del Sol cuando hay un eclipse. Y lo que pasaba era que precisamente la Luna tapaba el Sol y solamente apenas dejaba asomar por el perfil de las montañitas de la Luna una capa solar que normalmente no se observaba. Y a partir de ahí, esos espectros pues empezaban a ofrecer esa información, ¿no? Tuvo que ser apasionante, ¿no?, los nervios de esta expedición, pero bueno, lo que tiene Murphy, a veces pues las nubes llegan y después de toda la que se lía de los viajes y el desmontaje y demás, pues bueno, llovió. Ese día se cubrió y después de estar tanto tiempo trabajando para hacer posible esta aventura, pues ese día pues llegó Murphy y lo fastidió todo. Que esas cosas pasan, ya veréis que lo de los eclipses es una pena, que a veces con la ilusión que uno llega y con lo que se encuentra. En la costa también, en la Cosebre, ya veréis que hay un par de puntos donde también otros astrónomos muy potentes, como Jules Janssen, también otro francés, con algunos de los científicos de la época, pues bueno, se hicieron trabajos bastante impactantes. Ahí de cada uno se puede ampliar una historia muy potente. En Vinaròs, también muy cerquita, teníamos a nuestro astrónomo de la época, el español, que es Josep Comasola, que es uno de los que tuvimos con verdaderos descubrimientos y cosas muy interesantes. Es peculiar que, por ejemplo, él diseñó también una cámara para intentar grabar el eclipse, y lo que no contó es que se quedó corto de película, porque el eclipse duró un poquito más de la cuenta de lo que él esperaba. Ya veréis, pueden durar 1 minuto, 3, 6 como máximo, no hay más, pero casi siempre suelen durar un poquito menos. Entonces, bueno, nunca está de más siempre ir pues como si uno tuviera que tener más siempre. Y luego veis los dibujos de la corona cada vez eran más especiales. Pero para mí, de este año de 1905, el eclipse más apoteósico, con más aventura, fue el del 1950 en Burgos, y ya no solo por los científicos que llegaron, sino por la que allí se montó, la que se lió en Burgos. Fue algo increíble. Ya imaginaros todo lo que había, no solamente de público, sino que, aparte del instrumental, pues se les ocurrió a unos científicos la genial idea de ir verlo en globo. Concretamente, con 3 globos, porque la intención que tenían era la de ver lo que se llama las sombras volantes. Justo cuando va a llegar la totalidad, hay un momento que se produce un fenómeno en el que aparecen como proyectadas en el suelo, como si fueran ondas en movimiento de luz, ondas pasando, lo llaman sombras volantes. Y querían entender si eso ocurría sobre la superficie o en más altura, etc. Todo eso les podía permitir saber un poco de cuál era el fenómeno, su naturaleza. Y dijeron, pues ya está, subimos en un globo y vamos a ver si las detectamos. Así que digo, joder, yo aquí esta historia me parece una fantasía magnífica. Ahí lo veis, ¿no? Los 3 globos, ahí estamos en Burgos, y a cada globo le pusieron un nombre. La verdad es que muy para la ocasión. Es el Júpiter, el Urano y el Marte. La verdad es que los nombres molan un montón. Y en cada uno de ellos, como veis, pues había una serie en este caso, pilotos, científicos, etc. Y uno de ellos, por ejemplo, de forma curiosa, peculiar, había un meteorólogo también, que era Arcimis, este hombre del medio, este de aquí. Y luego tenemos aquí también, por ejemplo, en el Marte, el astrónomo precisamente Emilio Herrera, que es famoso porque fue el precursor de lo que hoy es el traje de astronauta.
y de hecho podéis visitarlo en el Museo de Granada, de las Ciencias, que es maravillosa su historia, hasta ahí tiene muchísimas cosas. Y ya os digo, la historia de esta gente fue de película. ¿Por qué? Pues porque ya solamente solo imaginaros, ¿no? Con estas ropas, como subir a tanta altura, que hoy si no vamos con un abrigo bien abrigado, da la sensación de que vas ahí como un poco protegido. Esas maletas, esa estética es que os lleva, transporta, ¿verdad? A otra época. Y ahí subían tan contentos, despidiéndose, y claro, ahí tenemos precisamente a Emilio Herrera con el globo en Marte, y una de las cosas importantes que colgaba una barquilla, llevaba una pantalla blanca. De hecho, los 3 globos llevaban barquillas de estas pantallas blancas, y la idea era dejar la pantalla blanca colgando para que intentaran asomarse para ver si en la pantalla se podían ver estas sombras volantes. De hecho, cuando ocurren los eclipses, normalmente la gente se lleva una sábana y la pone por el suelo para intentar verlas. Y dijeron yo, pues subimos una pantallita y desde ahí intentamos verlas. Bueno, pues allí que se van los 3 globos, empiezan a subir, la meteorología empieza a estropearse un poco, la cosa empieza ahí a ponerse... ¿Y qué pasa? Pues el primer globo no subía, le costaba. Y es que en realidad la atmósfera se estaba estropeando, se estaban enfriando las capas de nubes a medida que iban a más altura, iban más frías. ¿Y qué pasó? Pues que, por ejemplo, tuvieron que cortar, en el caso del globo Júpiter, cortar los lastres que llevaban, por ejemplo, las cuerdas de la pantalla. Tuvieron que aligerar peso al globo, entre otras cosas. Tiraron todo el lastre que pudieron porque no subía el globo. Y no solo eso, sino que estaban muy preocupados porque llegaba un momento que les venía el eclipse, apenas quedaba nada de tiempo para el eclipse, y los globos que no subían, se metieron ya en la capa de nubes, y ya por fin, cuando menos se lo esperaban, consiguieron asomar por encima de las nubes justamente cuando comenzaba el eclipse. O sea que imaginaos los nervios que debieron tener y vivir en ese momento, y luego la altura. Imaginaros a esas alturas subir por encima de las nubes. El espectáculo probablemente, creo, para mí, no solo indescriptible, sino que creo que es algo apoteósico. O sea, poder ver algo así, lo más excepcional que haya podido ver el ser humano en experiencias, porque los eclipses ya de por sí desde tierra son increíbles, imaginaros ahí arriba en globo. Y desde ahí hay una descripción de uno de ellos que hizo un informe que hablaba que, por ejemplo, el Júpiter era un globo cuya tela era muy plateada, y que estaban extasiados de ver cómo refulgía la luz de la corona del sol durante la totalidad, cómo se veía reflejado, era como el globo brillaba, tenía un brillo especial, ¿no? Y la verdad es que era algo increíble. Las descripciones, sobre todo de lo que vieron, fue una de las cosas más bonitas que hay por escrito de este tipo de eventos. Y lo curioso es que cuando ya estaban a punto de terminar y ya estaba a punto de llegar el tercer contacto y ¡pum!, aparece la luz del sol y romper la magia, le hace un codazo al compañero y dice: mira, que están por todas partes. Y entonces se dio cuenta que se habían olvidado las sombras volantes, precisamente, la que están guiando por las sombras volantes y luego se lo pierden. Y cuando se dieron cuenta que efectivamente estaban por todos lados, se les proyectaban en el cuerpo, por la barquilla, por todos lados, ¿no? Y aquello les fue algo realmente apoteósico. La historia no solamente fue bonita, sino que tiene siempre su lado un poquito menos bonito, es decir, siempre tiene que pasar algo, siempre tiene que venir el Murcia a hacer alguna de las suyas. Por ejemplo, cuando le costaba subir al globo el primero, fijaros ahí a los que están con ellos, ahí cerquita, tirando las cuerdas, sujetando y tal. Y muchos eran soldados que llevaban pues las espadas, los machetes, pues a la que subían uno de las cuerdas, se le quedó enganchado a uno de los soldados y se le subió el machete volando para arriba y se soltó el machete y cayó. No le pasó nada a nadie, pero claro, lo de que lluevan machetes pues no es muy agradable. Entonces en cualquier momento pues te podía caer cualquier cosa, ¿no? Y luego pues que uno de ellos se emocionaba tanto de la experiencia que empezaba a saltar en la barquilla y claro, la barquilla empezaba a trandearse y es como de clubs, ¿no? Estate quieto que esto está muy divertido, pero no podemos tener un problema, ¿no? Y el globo que pensábamos que parecía que era más tranquilo, donde iba el meteorólogo, así ya mayorcillo el hombre, tranquilo, con toda su sabiduría, ¿no? Y el piloto del globo, que era un chico joven, y hacían ahí un buen tándem, ¿no? Y el globo se llama el Urano, precisamente. Todas sus mediciones, todos los cálculos, termina el eclipse, siguen tomando medidas meteorológicas, ahí, oh, muy bien. Y dicen, bueno, ya es tiempo de ir bajando. Entonces empiezan a soltar
abre la puertecita para que empiece a soltar el globo y el globo vaya bajando. Y claro, aquí el problema que tuvieron es que cayó demasiado rápido. Entonces, al caer demasiado rápido, tuvieron que soltar el lastre que llevaban. Todo el lastre que había, tirar todo, que nos vamos para abajo. Y claro, una de las anécdotas que explica en su informe es que, jolín, tuvimos que tirar hasta las botellas que llevábamos de champán para celebrar el eclipse, todo. La de champán, la merienda, el café, un reloj, 2 botellas de solar. Y dice, pero menos mal que nos comimos al menos un emparedado arriba. Y dice, pero si no, tuvimos que tirar todo. Ahora imaginaros, de nuevo, en este caso, pues empezaba a llover, en este caso, comida, botellas, o sea, una locura. Y lo curioso es que, por ejemplo, vieron el círculo de Ulloa o el espectro de Broca, en esa especie de arcoíris que ahora podemos ver, estamos en avión y estamos en el lado de la ventanilla opuesta a donde está el sol, ¿no? Y vemos la sombra del avión proyectada contra las nubes y se ve como una especie de arcoíris completo, cerrado. Eso es muy bonito. Pero lo curioso es que cuando el globo de ellos ya estaba bajando y fue demasiado rápido, cuando empezó a llegar y parecía que ya la cosa iba a tomar tierra, pues el problema que tuvieron es que iban rozando las copas de los árboles y los árboles empezaron a arrancar el poco lastre que les había quedado y al encontrarse el globo sin lastre, le hicieron otra vez para arriba, cuenta para arriba, y volvieron a subirse. Claro, se suben en unas condiciones inesperadas, muy rápidas, tanto es así que incluso llegaron a la cota donde habían alcanzado anteriormente, pero se pasaron para arriba, siguieron subiendo. Alcanzaron una tan increíble que de repente el chico joven le dio un soroche, es decir, el mar de altura se mareó y desmayaba al suelo de la barquilla. Y ahí se encontró Arcemis, el señor, este hombre que habíamos visto con su barbita, como diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Yo no sé de pilotar globos, estamos a más de 3.000 metros de altura y esto me está desmayado. Total, que dijo, bueno, con calma. Empezó a abrir un poquito la escotilla de arriba, volvió a soltar, lo fue haciendo muy despacito, y cuando el globo empezó a bajar, llegó a un punto en el que ya el chico se empezó a recuperar, se le fue pasando el mareo y al final aterrizaron el globo, pero lo hicieron en Logroño, porque salieron de Burgos y acabaron en Logroño. La aventura de esta historia, ya os digo que es increíble, y él luego lo pone por escrito, dice, oye, me siento muy orgulloso que para nada que yo tengo, oye, que me he portado muy bien, que yo he resistido y encima he sido capaz de aterrizar el globo, de hacer que salgamos de aquí muy bien. Es muy bonito, el informe este es una pasada, la verdad es que son aventuras que dices tú, madre mía, que locos estaban. Aunque a mí no me importaría probar la experiencia del globo, de subir y verlo. Y bueno, el último eclipse que tuvimos aquí en la península, y desde entonces no hemos vuelto a tener uno total, fue el que se vio en Galicia, precisamente con la peculiaridad de 1912, de que fue total y luego al final ya se hizo anular, es decir, por la curvatura que hace la proyección de la sombra, según en qué parte del planeta se veía total o se veía anular. Y de nuevo, pues bueno, allí en Galicia pues se montó también una aventura muy potente. Y este es curioso, porque este eclipse ocurrió 2 días después del hundimiento del Titanic. Así que imaginaros lo que contaron precisamente, que el eclipse iba asociado a un gran desastre. Que fijaros que estamos hablando que todavía sigue pesando emocionalmente el hecho de que los eclipses de alguna manera impactan, ¿no? Y aunque este eclipse de 1912 aquí en España también tuvo su repercusión, hubo otro eclipse del que ya os he hablado, de 1919, que fue con el que se demostró la teoría de la relatividad de Einstein, y esa historia movió a mucha gente, inspiró a mucha gente, emocionó, despertó la curiosidad, y concretamente lo hizo de una mujer que para mí es una de las más fascinantes de la historia, Cecilia Paine. Ella recibió una beca de apoyo a la mujer para trasladarse a estudiar a Harvard en el año 1923, porque ya sabía que la astronomía le había tocado la fibra, ya le había tocado el alma, ¿no? Y había sido motivado gracias al famoso eclipse de 1919 y precisamente por esta historia, es decir, esa confirmación de la teoría de la relatividad, a ella le voló la cabeza. Entonces se fue a Harvard y bueno, demostró con sus estudios del Sol precisamente que el hidrógeno era el principal componente de la estrella. Y lo que hizo fue una tesis. Y ahí Harvard le dijo, no hagas tesis porque no te va a valer para nada. Aquí las mujeres pueden ya venir a estudiar, pero muchas de ellas en esta época estaban hipercualificadas, se sacaban todas las carreras hasta justo antes de la tesis,
Por lo tanto, el título no lo tenían nunca, ninguna, en estos años. Y ella dijo, ¿cómo que no? Si yo quiero hacer mi tesis, me la tiene que aceptar como cualquiera. Yo hago una tesis y es una buena tesis. Tanto es así que es considerada de las tesis más brillantes que se han hecho en la historia. Bueno, pues pico pala, dijo, pues yo voy a hacer mi tesis y a mí me la tenéis que aceptar. ¿Sabéis lo que es estar ahí, dale que te pego? A esa mujer se le tuvo que desgastar emocionalmente la vida muchísimo, pero lo consiguió. Y consiguió que Harvard torciera un poco las costumbres y desde ese momento no solamente aceptaron su tesis, sino que desde ese día todas las mujeres iban a tener su título oficial universitario para poder tener un trabajo digno, por lo menos remunerado, porque había muchas mujeres con muchísimas cualificaciones y hasta algunas con 2 y 3 carreras. Y esta mujer, yo digo que cambió la vida a todas las generaciones que llegaron después y desde entonces pues la historia cambió muchísimo. Como ella, en este caso por la asociación al eclipse también, pero a la física, al sol y a otros muchos estudios científicos, aparecieron otras muchísimas más mujeres y de esta época ya digo que es una de las etapas más brillantes y emocionantes, ¿no? de este descubrimiento científico y sobre todo de la explosión de la astronomía. Y he titulado esta sección Umbráfilas, y es porque esta palabra no existe en la RAE todavía, pero tengo la sensación de que cuando pasen estos eclipses la palabra umbrafilia se va a aceptar porque va a haber un furor por la umbra de la luna, por las sombras que produce la luna sobre la Tierra cuando hay un eclipse total de sol. Y es que se produce un efecto amor, o sea, uno se enamora, se le abre el alma, o sea, es que esa experiencia de lo que ve le cambia la vida por completo. Entonces ha habido muchos umbráfilos, ya hemos visto, ha habido muchos hombres con aportaciones maravillosas al estudio del sol, de los eclipses, pero también hubo mujeres. Entonces, algunas de ellas, que merecen ser conocidas también, esas umbráfilas, que han dejado esa historia, pues por lo menos que las conozcáis algunas, ¿no? Y no solo fueron científicas, en este caso, por ejemplo, esta fue periodista, escritora, y estuvo allí en Burgos precisamente y describió el eclipse como lo sintió, y realmente es una lectura de las que merece la pena. En este caso era simplemente una aportación más literaria, menos científica, pero que merece la pena, María Cruz Ebro. Y describe que lo observó con un cristal ahumado con alcanfor. Fijaros que ahí por lo menos ella deja un poco por escrito, ¿no? cómo hacía la observación del eclipse. Mujeres como por ejemplo Martín, en este caso fue americana, de las pocas mujeres dedicadas científicamente al estudio de los eclipses. Su labor de divulgación fue bestial, o sea, de hecho desarrolló métodos para determinar y estudiar los eclipses y poder hacer mucha ciencia, entre otras muchas cosas, aparte que fue la primera mujer contratada en 1908 como astrónoma asistente de LUSNO, que es una institución muy importante en Estados Unidos, y pues al final alcanzó el rango de astrónomo, cosa que aquí en Europa no se le otorgaba a las mujeres, y menos si tu marido, por ejemplo, que también fuera compañero astrónomo y tuviera algún cargo, tú no le heredabas, tú nunca te quedabas siempre en modo ayudante. Mientras que allí en Estados Unidos ciertamente los cargos, los puestos de trabajo, aunque veréis que también había muchos problemas, pero por lo menos sí que es cierto que aquí tuvieron más opciones. Hay muchos documentos de ella, como la divulgación hacia el público y a la gente joven llegaba porque ella tenía una forma de explicar todo muy cercana para la gente, ¿no? Y con rigor, es decir, que ella fue una buena científica, pero con mucho rigor. Y otra americana que también fue importante y muy especial, esta mujer fue muy especial, María Mitchell. Fue la primera astrónoma estadounidense en descubrir un cometa, que lo hizo ya con casi sus 30 años. Llegó a ser profesora de un colegio especial para mujeres, el Vassar, y que además que fue la primera institución que ofrecía recursos universitarios precisamente a mujeres, y expresamente de astronomía, que eso sí que era raro, exclusivo, o sea, no existía en todo el mundo, al menos conocido así. Lideró expediciones científicas para observar los eclipses, pero también lideró expediciones solo de mujeres también. Y eso dio mucho que hablar, sobre todo porque era tan raro que era muy curioso, desde luego. Pues algunos, por ejemplo, cuando tenía 12 años, ahí sale con su padre,
le estuvo ayudando también a hacer los estudios, o sea, el conteo, las mediciones, etc. Y luego, pues por ejemplo, otros como el de 1869, ¿veis? Estas expediciones las organizaba ella. Siempre aparece sentada, ¿veis en la foto? La vais a ver porque ella es la que está sentada con esos trajes de antes, ¿no? Tan peculiares y con esos togados. Y luego tenemos, por ejemplo, el de Eclipse en 1878, fue famoso porque queda documentación fotográfica muy curiosa, sobre todo en estereográfica, de estas que luego le puedes ver con un visor estéreo y las veis en relieve, en 3D, y las veis allí a todas. Eran un equipo de un montón de mujeres y cada una con su tarea. Una observaba, la otra contaba el tiempo, la otra tomaba fotos, la otra hacía dibujos, la otra... Estaban todas, cada una, muy coordinadas. Entonces, claro, eso llamó mucho la atención a todo el mundo, incluidos a los periodistas, que estaban como diciendo, un grupo de mujeres haciendo, wow, es como, era muy llamativo. Lo dejaron todo muy bien por escrito. Y aquí veis el colegio, y además era peculiar porque tenían su observatorio astronómico, donde hacían todos los trabajos, todos los estudios, donde todas ellas, pues, de alguna manera se encontraban en familia y aprendían un montón. Y una de las cosas que quedaron también para la historia es que organizaban fiestas. La verdad es que esto de hacer fiesta dentro de tu club de amigos mola un montón, porque al final, digamos que dejas un poco la parte académica para hacer piña, ¿no? Con toda la gente con la que te vas conociendo. Y hacían sus famosas fiestas anuales de la cúpula. Como veis, estas fotografías son de aquella época. Está genial que se conserven fotografías. Y veis ahí muchas de ellas, ¿no? Estas son fotos de su escuela, de sus alumnas. Yo he pensado que las expresiones tan serias, no porque no se lo estuvieran pasando bien, pues están ahí porque les encanta la astronomía, pero yo creo que es que en esa época, como había que estarse quieto mucho tiempo, lo de estar sonriendo así para que salir bien en la foto, pues uno cuando está sin sonreír, aunque esté a gusto, pero tiene cara seria. Yo creo que por eso salen así. Aunque a veces pienso que María Mitchell tenía un poco el rostro un poquito enfadado. Ahí la veis con esa sonrisa escondida, ahí con sus tirabuzones y con todas sus chicas, con todas sus compañeras de la universidad. Bueno, es algo peculiar, ¿no? Se conservan muchas fotografías de ellas y ya digo, esta institución marcó una historia muy potente. Y luego hay algunos dibujos de ella también que llaman mucho la atención, porque ya digo, en esa época los dibujos, ya digo que eran importantísimos, ya veréis que además llegaron a un grado de perfección que ya veréis por qué lo digo. Y bueno, sobre todo inspiradoras para miembros del mismo sexo, esto es lo que contaban los periodistas, porque se las encontraban ahí a todas las mujeres con telescopios y tal, una época en la que aquello era asombroso, ¿no? Y desde luego, sobre todo, muy inspirador y muy motivador. Y luego lo veis que se encontráis cartas de ella que se codeaban pues, con otras mujeres también de aquí de Europa, y concretamente estas cartas es con las que ella se carteaba con la esposa de William Herschel. William Herschel sí que es verdad que fue en Europa sobre todo muy famoso, fue el que descubrió Urano, fue del que queda, digamos, la historia de la construcción de los mayores telescopios de la época, pero esto no lo hacía solo William Herschel. Tenía a su hermana Carolina Herschel, con quien realmente la historia la hicieron los dos juntos. Y aunque de vez en cuando pues, podía poner a Carolina como coautora y como compañera, pues bueno, de eso costaba todavía. Pero bueno, y aquí lo veis que pues, se codeaban, se conocían y dentro del mundo de la ciencia pues eran más que bien aceptados. Y esta es de las pocas fotos que queda de ella, de la última etapa de su vida. Ese es su observatorio particular, que parece que es una casita de muñecas, pero ahí tenía su telescopio y hoy en día pues, se puede conocer, se puede ir a ver. Está en el Smithsonian en Estados Unidos y se puede ir a visitar allí el telescopio de ella. Otra mujer también muy peculiar, Mabel Loomis, también americana, que es curioso porque a ella se la conocía más por editar y publicar los poemas de Emily Dickinson. Sin embargo, era una apasionada de la astronomía y, como veis, la parte más literata o de escritura se le daba muy bien y era muy buena comunicadora. Entonces, todo lo que aprendía, todo lo que digamos incorporaba en su conocimiento de todas las expediciones que ella iba a hacer, junto también con su marido, pues lo plasmaba en recursos muy cercanos a la gente y tenía un don muy bonito de expresión, de cercanía y entonces, bueno, cada vez que daba charlas pues iban toda la gente joven y
movía muchísima gente. Y hay libros de ella que se pueden conseguir por internet, también se pueden leer en digital, hay muchos que están digitalizados. Otra mujer que para mí es fantástica, de hecho está por aquí, por la exposición que antes la he estado viendo, Annie Dworkin. Se la conoce mucho sobre todo porque fue la mujer que estudió la relación que hay en las estrellas entre la temperatura. Es uno de los estudios más importantes en la física de las estrellas, pero claro, toda esa clasificación de la luz de las estrellas también lo aplicó al Sol, y concretamente en los eclipses tuvo una aportación realmente importante, aunque es menos conocida esa faceta, y sin embargo era absolutamente fundamental, ¿no? Cómo aplicaba el estudio de la espectroscopía y de la medición de la luz, en este caso aprovechando los eclipses. Y claro, pues aquí tenéis que esta foto es muy bonita, de ella bastante joven, en una terraza observando el sol. Es que realmente le fascinaban las estrellas. Y bueno, participó en bastantes expediciones científicas para el estudio en el momento del eclipse, y una de ellas, como veis, en el 1905 en Burgos. Como yo digo, allí se juntaron todos, todos los que molaban. Si pudiera viajar en el tiempo, yo me iría al eclipse del 1905 para encontrarme con todos, ya que estaban ahí todos juntos, vinieron aquí a España y vinieron todos. Tuvo que ser muy emocionante. Y bueno, pues ella salía en los periódicos, y esta foto es muy bonita porque sale junto a Cecilia Payne, que es justamente la mujer que digo, en estos años, grandes mujeres en la universidad, haciendo trabajos científicos impresionantes, una generación joven que ella rompió techos. Y en este caso, pues bueno, esa relación que tenían, que era maravillosa. Aquí en Europa teníamos a María Proctor, que esta fue irlandesa, y esta mujer fue una pionera en cantidad de cosas que te sorprende. Cuanto más conoces de ella, más te sorprende, ¿no? Aparte de ser una gran divulgadora, no era profesional, era una amateur, es una mujer que le encantaba la astronomía, pero no estaba dedicada profesionalmente. Pero claro, tenía una capacidad para escribir artículos, para divulgar y para comunicar impresionante, y sobre todo para llegar a la gente muy joven. De hecho, la describían como un poco la astrónoma de los niños, ¿no? Pero lo que me encantaba era que, por ejemplo, mencionaban que fue pionera en el periodismo científico, que eso es importante para comunicar la ciencia correctamente, y también pionera en el turismo astronómico. Es curioso porque ella sí que es verdad que lo que buscaba era que si se organizaba una expedición científica, ¿por qué no se podía hacer turismo? Y no me refiero a que la expedición fuera ordenada, estructurada, académica, no, ya que vamos a tal país, pues vamos a hacer turismo, de conocer la cultura, de integrarte, demás. Ella fue pionera en organizar expediciones, vamos, como una agencia de turismo, pero vamos, con todas las de la ley. Pero claro, también tenía su parte científica, hacía unos dibujos fantásticos, como este de la corona solar. Y luego, por ejemplo, pues también una de las cosas que hizo fue irse a Burgos, precisamente en 1905, al eclipse de Burgos, para intentar ver esas famosas sombras y estudiarlas también. Y este dibujo es de ella, y me encanta porque además está dibujado con una técnica que por aquel entonces la estaban poniendo en práctica y resultó muy buena, en la que se dibujaba el eclipse con una metodología para evitar que la parte artística fuera, digamos, una interferencia en la información científica. Es decir, yo cómo consigo que mi dibujo quede lo más científico posible sin que me quede muy artístico. Yo ahora pongo este dibujo, que está en diapositiva, y como veis aquí hay un collage con un montón de dibujos, cada uno lo dibuja a su manera. Cada uno de nosotros tenemos una componente artística, la forma en que dibujamos. Como veis, algunos están hechos aquí en Plasencia también, los de Elche, Navalmoral, etc. Ya digo que cada científico hacía el suyo. Pues esta técnica que se elaboró, que fue pionera, pasa que luego la fotografía ya acabó con todo esto, conseguía que de todos estos dibujos, de todos, conseguían al final el resultado, que era este final. Era una composición solamente extrayendo la parte de la científica. Y luego veréis cómo es así un poquito por encima, pero mola mucho. Así que bueno, de alguna manera esta mujer, ya digo, fue innovadora, y una de las cosas más locas que también me pareció maravilloso fue la primera mujer que observó
y documentó un eclipse desde un avión, por lo menos que se conozca. Y luego además que intentó retransmitirlo en vivo, pero bueno, ahí es donde entraba en conflicto un poco con las exclusividades de la empresa, en este caso con el Daily Telegraph. Estuvo trabajando creo que en el New York Times y eso de, no, si estás con uno no puedes hacer esto y tal. Oye, pues qué pena, ¿no? Porque al final podía haber hecho la primera retransmisión de un eclipse total y lo habría hecho ella, ¿no? Así que bueno, la verdad es que hizo un montón de eclipses y si algo quedó muy claro es que ella, cada eclipse que iba, aparte de hacer su labor, lo que quería era disfrutarlo. Y si a veces tenía que prescindir de la ciencia, lo iba a hacer. Y de hecho lo deja por escrito, ¿no? Que ante todo también es la experiencia, vivirlo y disfrutarlo. Aquí tenemos a Catherine, que esta mujer es encantadora. Esta mujer también fue bestial en su historia, miembro de la asociación y fundadora de la Sociedad Astronómica Británica, directora de la sección de meteoros, pero con muchísimo interés por el Sol, pero sobre todo por la corona y dibujarla. Se convirtió en una especialista en dibujar la corona. Y una de las cosas que pone por escrito es: el cielo no es negro cuando se hace de noche durante un eclipse, sigue siendo azul. Y todos los dibujos siempre ella recomendaba que se hicieran sobre cartulina azul, precisamente para ser lo más realista posible. Y ahora vais a ver una cosa curiosa de ella. Junto a esta mujer también destacó otra, Annie Scott Dill Russell, es su nombre, pero se la conocía más como Annie Maunder por el apellido del marido, que también era astrónomo. De hecho, esta pareja fue una pareja fantástica que aportó muchísimo para la historia del Sol, porque además fueron los descubridores, en cierto modo, de una cosa que se conoce como el diagrama de mariposa, que es cómo evolucionan las manchas solares en un ciclo solar. Y la verdad es que este matrimonio ha dejado un legado increíble, pero increíble, y concretamente ella sobre todo también en sus trabajos. Y ahí la veis, ella cargando equipo, montando cámaras, tomando fotos, haciendo dibujos, era uno más, ahí la veis mezclada y muchas veces casi no te enteras ni que está. Y hay un legado fantástico. Por ejemplo, esta imagen. Aquí tenemos a Annie Maunder con su hijastra, que es la hija de su marido, y allí tenemos a Catherine al fondo, bajo una sombrilla, y ahí pues, a lo mejor uno piensa, mira, ahí todos trabajando y ella ahí relajada a la sombra, ahí con su sombrillita, sentada en una silla, que parece que está ahí como tomándoselo en calma, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando lees en los informes que en realidad ella, su labor era observar la corona solar en su mejor momento y para eso necesitaba adaptarse a la oscuridad. Porque cuando hay un eclipse total de sol, realmente llegamos a ver estrellas, se llegan a ver tales detalles tan bonitos en toda la corona solar, ya digo, se ven detalles impresionantes, pero siempre y cuando tu vista esté adaptada. Entonces, ¿qué pasa? Previo al eclipse, lo que hay un sol que te cae, pero a plomo. Tú o te tapas con una sombrilla o estás en medio del lumbrón, que es lo que ocurre en la astronomía cuando queremos ver nebulosas y galaxias. Pues hombre, hay que intentar que no se nos quede la vista ahí medio cegada, porque luego no vemos nada. Pues ahí le pasaba igual. Entonces, lo que está ahí precisamente está preparándose a punto de llegar a la totalidad para poder hacer ese dibujo tan estupendo, ¿no? Y Annie Maunder, pues ahí, pilotando el equipo, tomando fotografías para el momento. Y la última mujer de la que os quiero hablar, esta Elizabeth Campbell, también lleva el apellido del marido. En este caso, él era el director del Observatorio Lick, ahí en Estados Unidos, un observatorio muy potente e importante en la historia. Pero claro, ella realmente, su aportación, ella igual, o sea, una mujer fantástica, trabajadora en los eclipses también, como uno más, sus telescopios, observaciones, fotografías. Pero una de las cuestiones que ella tenía era muy buena organizando las expediciones, no a nivel de turismo, sino a nivel organizativo de la propia expedición. Era tan buena que Harvard directamente dijo, no quiero a nadie más que no seas tú. Y Harvard la contrataba, ella era la especialista, que todo el equipamiento fuera como tenía que ir, que los traslados, todo lo que son los traductores, los alojamientos, todos los requerimientos para los científicos y para el propio instrumental. La verdad es que debía ser muy feliz porque aquí la vemos sonriendo, vamos a boca ancha, ¿no? Aquí, es justamente la que está a la izquierda. Aquí está encantada de la vida la mujer. Y por supuesto, bueno, aparte de coordinar y de trabajar en las eclipses, pues también tenían unas cuantas compañeras más con las que hacían todas las expediciones. De hecho, de nuevo, en España, en el 1905, en Burgos, ahí la teníamos también el equipo de
los observadores. Y de este eclipse concreto en el que estamos ahora, este fue precisamente el eclipse de 1923. Este eclipse fue el último eclipse con el que se obtuvieron datos para comprobar el tema de lo que se hablaba de la teoría de la relatividad de Einstein, es decir, tomaban una placa fotográfica durante el eclipse, todos los circulitos que veis marcados son estrellas, en la imagen no se ve bien, pero ahí dentro hay una estrellita, y lo que hacían era volver a comprobar la misma placa un día sin eclipse para comprobar si las estrellas más próximas al Sol se habían visto desviadas la posición debido a la gravedad que en este caso tiene la estrella. Y la carta con la que la carta que mandan, digamos, a Estados Unidos, porque estas expediciones hicieron muchas, algunas están en concreto en la India. Al final lo que pone, no necesitamos repetir el texto de Einstein en el próximo eclipse, es decir, damos por confirmada la teoría de la relatividad. ¿Qué pasa? Que la fecha que ponen como el descubrimiento es en 1912, que fue la primera vez que se hizo. Pero en este eclipse digamos que fue la constatación final. Y estas son de las pocas placas que se pueden ver de aquellos experimentos, ¿no? Entonces, claro, la llegada de la fotografía a estos niveles, ya en estos años, ya en 1923, 24, ya había cambiado muchísimo. Y los dibujos pasaron a quedar ya como... no es que no se necesitaran o no se hicieran, pero rápidamente la fotografía fue cubriendo toda esta necesidad. Pero durante este tiempo, lo hermoso fue que, gracias a que se estableció una metodología para observar y dibujar el eclipse, se podían conseguir precisiones que seguían siendo superiores, en este caso a la fotografía, pero requería de un equipo de trabajo. Como veis, se cogía, el eclipse se dividía en 4 y tenía que haber 4 observadores y un árbitro. Y cada observador se dedicaba a un cuarto de sol y el árbitro contaba. Por ejemplo, si el eclipse dura 1 minuto, tenían que hacer en 1 minuto dibujar los 4 cuadrantes del sol. Y luego ir rotando unos con otros para que se vaya, digamos, eliminando la componente, digamos, artística, ¿no? Como veis, ese trabajo. Y aquí hay una foto de las pocas que he encontrado muy poquito de esto, en el que se les ve, por ejemplo, pues cómo están ensayándolo. Están en ensayos, adaptación a la oscuridad y rotación de campos para conseguir entre los 4 hacer un dibujo lo más fiel a lo que se observa en la realidad. Porque de lo que veis en un dibujo a lo que es la realidad realmente hay un cambio tremendo. O sea, el ojo ve mucha más información de la que podemos plasmar en un dibujo. Y bueno, ahí los veis, por ejemplo, hay 2 hombres, 2 mujeres dibujando y un árbitro que es el que nos está mirando, que está ahí apartado en el lado derecho. Y si os fijáis, en la imagen no se ve bien, pero hay como un cordel en la parte superior y a cada uno de ellos le cae una plomada que la meten dentro de un cántaro para que la plomada no se le mueva y la plomada se mantenga lo más quieta posible. Y con eso dividían visualmente la imagen del sol y con eso hacían, digamos, las prácticas. Cuando llegaba el eclipse y tenían los tiempos contados, iban haciendo el trabajo hasta que conseguían finalmente un trabajo magnífico. Como digo, mucho trabajo para algo que luego, en muy poquito tiempo, la cámara de fotos pues lo superó y, como digo, al final, pues bueno, hoy en día pues ya no se dibuja, hoy en día ya se observa, pero sobre todo se fotografía. Y cuando uno va a ver su primer eclipse, pues es inevitable, se lleva una cámara de fotos y necesita poderlo fotografiar y poder registrar ese momento tan importante, ¿no? Pero uno se da cuenta que por estar dedicado a la fotografía se pierde gran parte del espectáculo maravilloso que es para todos los sentidos, es decir, no solamente es visual, es sensorial. Vais a notar una caída de temperatura, vais a notar los animales, todo el entorno natural se altera porque creen que llega la noche, se genera una corriente, como le llaman el viento del eclipse, su cambio de temperatura genera esos gradientes. Y los colores empiezan a cambiar, las sombras cambian completamente y tú no sabes qué está pasando a tu alrededor. Tienes la sensación como que te estás trastocando y te está yendo a otra dimensión, ¿no? Algo te emboba, ¿no? Mirando alrededor. Y como te dediques a la foto, eso te lo pierdes. Así que al final uno, pues bueno, opta por intentar conservar los recuerdos. Para mí, de las experiencias más bonitas de mi vida han sido los eclipses. Cuando vimos el primero y digo, oh, ya ahora cada vez el primero vas a querer seguir viendo más, ¿no? Es lo que les pasa a todos. Y dices, bueno, o sea, yo no te digo que no, pero claro, hasta que no veo el primero, pues no
Ya te digo, acabó el eclipse y ni un segundo tardó, todo el mundo gritando, abrazándose cuando volvió la luz del sol y volvía a ser de día, porque se hace de noche, a mediodía, es que es impresionante. Y cuando te das cuenta que ha sido increíblemente más espectacular de lo que esperabas y empiezas a llorar de alegría, de felicidad, te abrazas con todo el mundo que no lo conozcas, es impresionante. Y efectivamente, ¿cuándo es el siguiente? ¿Cuándo es? Vengo a ahorrar para volverme a ver un eclipse. Así que bueno, yo he podido ver 4. Para mí han sido aventuras que cuestan porque obviamente son viajes complicados, son viajes largos y bueno, al final viajar lejos pues cuesta dinero, pero que si se puede merece la pena. Y lo que hice fue que el último eclipse para mí, el del 99 fue en Hungría, el que pude observar en el 2006 fue en Turquía, en el 2009 fue en China y en el 2017, que es el de abajo a la derecha, ese fue en Estados Unidos, pero ese dije que yo no iba a hacer fotos, me iba a dedicar a mirarlo y si podía, como mucho, a dibujarlo. Porque cuando uno dibuja se tiene que fijar mucho más, pero mucho más. Y yo como lo que quería era fijarme para no perder detalles de la corona, dije pues lo dibujo para intentar ver si es verdad que cuando te fijas en la corona y no miras otra cosa más que la corona, empiezas a verla en todo su esplendor. Y fue así. La primera vez de todos los eclipses que he visto que me he dado cuenta de que la belleza de la corona es infinitamente más hermosa cuando te das cuenta que esos cabellos que parece que le salen al sol, pues hay plateados, esas líneas magnéticas que se extienden mucho más allá hasta donde tú crees que llegan, pues mucho más, ¿no? Es increíble. Y dije, pues te cargas tú de hacer la foto, que yo me voy a encargar de estar sentada regalándome este momento porque duró muy poquito, duró 2 minutos. Y dije yo, pues ya está. Así que bueno, aquí tengo algunos de los momentos de la vida que parece que un eclipse va asociado a esplendor y demás, pero como digo, te puede llover, te puede pasar de todo, y desde ponerse de la piel de gallina, no por el frío que se nota, la caída de la temperatura se nota, sino por emociones. Y ya digo, es una de las experiencias más increíbles que puedes llegar a China y te caiga el monzón y echarte a llorar y decir, me venía hasta aquí para ver llover, esto es una locura. Bueno, pues llovió, nos cayó todo el agua que podía caer más y cuando estaba la totalidad en marcha se paró y empezó a abrirse el cielo y ver ese espectáculo para mí ha sido algo realmente apoteósico. Y bueno, en la foto de la izquierda, que estoy ahí tumbada ahí en una manta en el suelo, en realidad fue el último eclipse del 2017, en el que ya digo, veis ahí chiquitita, yo ahí perdí a mitad del campo, yo sola, tumbada y diciendo, yo solo quiero mirar el eclipse. Y fijaros, estaba muy alto en el cielo y la sensación de que se abría el cielo y que me iba al espacio, ver todo lleno de estrellas y es de las experiencias más bonitas que he podido ver. Y este fue el dibujo que hice en el momento y creo, no me arrepiento para nada y es más, si puedo a partir de ahora, el resto de eclipses que vea en mi vida, porque fotos va a haber por todos lados en internet, no me complico, me voy a dedicar a regalarme el espectáculo porque creo que es mucho, alimenta mucho más. Me voy a despedir con esta frase que me encanta de una de las hijas del matrimonio Maunder que dice: la luz se desvanecía, de repente la luna se deslizó sobre el sol y el eclipse fue total. Y me encontré extendiendo mis brazos hacia aquella exquisita corona en un éxtasis perfecto. Es que no se puede escribir mejor. Me encantaría algún día escucharos, si podéis ver el eclipse total, y que me contéis si el éxtasis os llega al alma o más. Así que muchas gracias. Me quedo corta.